qué bueno que sigue con nosotros. Seguimos conversando con Indira Vizcaíno, una de las candidatas más jóvenes a una gubernatura en el país en estos momentos. Pero decíamos, no es la juventud el asunto que deberíamos de destacar, sino otras cosas. Ya nos hablaste de gobierno municipal y antes de hablar de otras aportaciones en otros encargos que hayas tenido y de las experiencias que hayas podido vivir ahí, me gustaría también repasar, para que no digan que soy muy barco, algunas de las acusaciones que te hicieron, digo, de lo que en su momento fue Fuego Amigo, ¿no? Otras precandidaturas que participaron, u otras aspirantes que participaron en el proceso de selección del candidato de Morena. Hubo un aspirante que te señaló por un presunto fraude con un desarrollador inmobiliario de Michoacán, creo, ¿no? Por dar unos terrenos y por no obtener de ahí los beneficios que se suponía que se establecen para el municipio en un caso como ese. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, primero es falso, ¿no? Creo que desafortunadamente se ha convertido en una práctica de la política tradicional el intentar distorsionar la información con intereses estrictamente personales y eso es lamentable. Hablábamos en el corte de que es importante la formación política, ya lo retomaremos después. Pero Ujú. bueno, a ver, es absolutamente falso. ¿Qué pasó? Cuando yo fui presidenta municipal, en mi municipio se construyó un condominio, uno de los más importantes en el estado. Es una empresa colimense, bueno, deben ser socios colimenses y michoacanos. Se Ajá. estableció en mi municipio, ya venía de hace algunos años. Cuando yo llego como presidenta municipal, piden la incorporación al municipio. Y parte de lo que establece la ley es que están obligados a donar el 10% de terreno para espacios públicos, es decir, 70 hectáreas de condominio, ellos tienen que donar 7 hectáreas de terreno en el municipio para que se pueda utilizar para espacios públicos. Al ser un condominio, pues el terreno no puede ser adentro porque entonces no sería público, Claro. sería privado. Los terrenos tienen que ser afuera. Este condominio está en el municipio prácticamente en medio de la nada. No hay nada en 5 o 6 kilómetros a la redonda, no hay ninguna comunidad, no hay nada. Ellos lo que proponían con el gobierno municipal anterior era donar los terrenos ahí, en medio de la nada, en Breña. Lo que nosotros les pedimos fue que en lugar de que se donaran ahí en la Breña, esos terrenos se donaran en la cabecera municipal porque necesitábamos ampliar el panteón municipal que ya no tenía espacio y porque quisimos construir un módulo para la feria del municipio, un recinto ferial en la cabecera municipal. Y así se hizo, ¿no? La ley prohíbe que se vendan los terrenos, la ley prohíbe que se tasen monetariamente, la ley prohíbe que puedas negociar económicamente con los terrenos. Quienes quisieron denunciar que había un fraude al erario público era porque decían que el condominio tenía que pagarle al municipio por metro cuadrado en función de cuánto cuestan adentro del condominio. O sea, es evidente que jamás van a costar lo mismo un metro cuadrado dentro de un condominio que afuera en la Breña, ¿no? Entonces, un poco así estuvo la discusión. La verdad es que no hay ningún elemento legal para los señalamientos. Es un asunto incluso que está cerrado legalmente desde hace ya varios meses y que siempre se intentó utilizar solamente con fines políticos, pero, insisto, sin ningún elemento. Te escucho y la verdad es que a veces incluso molesta que la política sea una profesión ingrata para los que la hacemos de buena fe. Porque a veces se tiene uno que pelear para hacer las cosas bien, ¿no? Como si lo natural fuera hacerlas de otra forma y se lleva uno siempre acusaciones de esas sin sustento, pero que siempre tiznan, como diría el clásico, ¿no? Hay otros encargos que desempeñaste. El más reciente fue como coordinadora de programas de bienestar en tu estado y fuiste también, nos lo señalabas, diputada federal. ¿Qué aportaciones fuera de esto del gobierno municipal, que a mí me parece la más valiosa, porque es cuando hiciste ejercicio de gobierno y ya tienen algo los colimenses para saber cómo gobiernas? Más allá de eso, en bienestar y como diputada federal, ¿qué aportaste? ¿Y qué te aportaron esas posiciones también para encarar una contienda como la que estás librando ahora?
Mira, como diputada federal, que fue mi primer encargo en el 2009, a los 22 años, aprendí muchísimo. Crecí muchísimo, conocí la política, tuve que aprender también a defenderme, a demostrar de lo que era capaz, porque en aquel momento éramos muy pocas mujeres en la Cámara de Diputados y además joven, tenías que demostrar tu capacidad a cada paso que dabas, ¿no? Entonces creo que fue la parte en la que forjé mi carácter, en la que tuve la oportunidad de mostrar mi capacidad y en la que también aprendí cómo desarrollarme en el ambiente político, además en la esfera nacional. Hicimos una serie de iniciativas, de propuestas en beneficio de jóvenes, mujeres y demás. Claro que desde la izquierda, en un momento en el que teníamos menos de 70 diputados, era difícil que estas cosas avanzaran. La única iniciativa en la que participé, que logramos que trascendiera, fue para quitar la prescripción de los delitos de violación, porque antes prescribía este delito. Entonces, si tú padecías como víctima una violación y no querías denunciar y te atrevías a denunciarlo 10 años después, ya no podías, porque ya el delito estaba prescrito. Entonces, bueno, creo que fue una de las acciones más importantes. Como después fui diputada federal ahora en el 2018, pero estuve solamente 3 meses porque me incorporé a la Delegación de Programas para el Desarrollo. Y creo que ser delegada de Programas para el Desarrollo es el mejor trabajo que he tenido. Es un espacio en el que pude vivir de cerca, de manera directa, cómo puedes cambiarle la vida a alguien simple y sencillamente dándole una oportunidad. Te tocó censar a la gente que iba a estar en los programas de bienestar y después regresar, digamos, a hacer la distribución de cada uno de esos programas. Supongo que lo hiciste en todo el estado. Pero además de eso, hubo una reforma en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que no logró nunca implementarse en su totalidad. Se suponía que ya no iba a haber delegados de otras entidades de la administración pública y que ustedes iban a ser superdelegados. Así les dicen todavía en la prensa, pero hay quien sostiene que tú sí lo fuiste, que tú sí ejerciste. Pues depende, desde qué perspectiva se quiera ver. Digo, yo solamente me dediqué a bienestar, a garantizar que los programas sociales llegaran a donde tenían que llegar, a que se hiciera este censo para garantizar que estaban tomados en cuenta todas y todos los que cumplían con los requisitos y también a garantizar que recibiesen su tarjeta los beneficiarios, porque además es una parte importantísima que a mí me gustaría resaltar. Hay una enorme diferencia de cómo se manejaban los programas sociales antes y cómo se manejan ahora. Antes, por eso se prestaba al clientelismo y demás, porque había una dinámica en la que los funcionarios un poco hasta podían decidir, ¿no? Qué sucedía y qué no. Y citabas a las personas para entregarles los apoyos y los citabas y los veías con cierta frecuencia y hasta tenía cierta... utilizaban como de alguna manera esos espacios para hablarles a las personas de temas políticos. En esta ocasión las cosas son distintas porque tenemos un gobierno de México que lo que le preocupa es que el dinero llegue a donde tenga que llegar. Y entonces empezó a generar un modelo de transparencia en el que yo no decidía quién recibía un apoyo. Nosotros registrábamos a quien cumplía los requisitos, los ingresábamos a un sistema a nivel nacional, se revisaba y se verificaba que se cumplían los requisitos y se regresaba la tarjeta del beneficiario. Tarjeta que entregas al beneficiario, que acreditas con fotografía y demás elementos de seguridad que la recibe el beneficiario y no lo vuelves a ver. El beneficiario a partir de ese momento va y cobra y retira en el banco sin necesidad de tener contacto con los funcionarios públicos. Entonces creo que sí es un modelo completamente distinto de garantizar que los programas se conviertan verdaderamente en derechos. En Colima, a diferencia de otros estados en los que sigue sucediendo, entonces, ¿ya nadie recibe en efectivo el monto de sus programas sociales? No se recibe en efectivo, sigue habiendo un porcentaje de adultos mayores que cobran en ventanillas de Telecom, pero la delegación nunca maneja el recurso. La delegación lo que hace es entrega el talón con el que el beneficiario va y cobra a Telecom. La delegación no maneja el recurso. Y este proceso de bancarización de los adultos mayores, que es el que nos ha costado más trabajo porque es el padrón más grande, ha avanzado de manera significativa. Yo estoy convencida que en nuestro país en un par de años tendremos al 100% de los beneficiarios bancarizados. Esa es una excelente noticia porque eso sí cambia radicalmente el modelo de política social como lo mencionabas.
Ahora me gustaría preguntarte otra cosa con la que te siguen mucho los medios de comunicación. Política de bienestar no solamente la hiciste en el gobierno federal, sino que también en el gobierno estatal participaste. En un gobierno, digamos, del partido del autoritarismo que no se ha podido todavía quitar por los votos en Colima, que es todavía uno de los enclaves autoritarios del país. ¿Cómo se puede articular esta gran épica que encabezas de que puedes lograr por fin, una mujer joven, la alternancia en un estado que no la ha vivido con esa participación previa de un gobierno priista? Porque en los gobiernos no se es de ningún partido. En los gobiernos se es gobierno. Los gobiernos no son partidos políticos. En el gobierno actual ¿El gobierno estatal, actual no es priista? yo fui invitada a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social justamente por mi experiencia en desarrollo de programas sociales en un gobierno que presumía que iba a ser incluyente, que era un gobierno en el que había presencia de diferentes formas de pensar, bajo un compromiso de que respetarían mi militancia, mi ideología, mis principios, y que entonces se me pidió hacer una proyección de una política de desarrollo social. La verdad es que no me arrepiento, porque pude además conocer el gobierno desde dentro y sé dónde están las fallas. Presenté un desarrollo de política social, solo me permitieron hacer un programa que fue un programa muy parecido a lo que ahora es el crédito a la palabra que maneja el gobierno de México. Es una cosa muy, muy, muy similar, pero nosotros lo diseñamos para madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad que tenían sus propios negocios, y la verdad es que funcionó muy bien, fue el único programa que me dejaron hacer, y después decidieron que no era cierto, ¿no? Que no se iba a permitir esta libertad de pensamiento, el respetar mi ideología y mi filiación partidista, porque en una visita de nuestro ahora presidente a Colima, yo era secretaria y pues fui al evento de nuestro ahora presidente, ¿no? Y pues naturalmente eso Claro, no nunca gustó. renunciaste a tu militancia obradorista, No, ni morenista, ni nada por el estilo. no, para Te nada. asumieron como, digamos, si estuvieran construyendo un gobierno de coalición, como si hubiera esa figura Pues lo parlamentaria. intentaron, ¿no? Lo intentaron con la intención también de legitimar el gobierno que estaba en ese momento. Ahora, yo entiendo que, y fue un proceso complicado para mí tomar la decisión, porque pasó por un momento por mi mente decir no a la invitación porque me iba a afectar en mi carrera política. Es decir, yo fui consciente cuando tomé la decisión que iba a ser un tema que me iban a criticar por mucho tiempo. Pero en ese proceso de análisis, de toma de decisión, digamos que la diferencia la hizo cuando pensé, a ver, ¿y en dónde puedes ayudar más a la gente de Colima? ¿Siendo secretaria o no siendo secretaria? Y si dices que no lo haces solamente por tu interés personal de mantenerte impoluta, y entonces te importa más tu personalidad y te importa más tu presencia y te importa más tu carrera política que lo que puedas hacer por Colima. Y entonces en ese momento decidí que no. Decidí que si yo tenía la oportunidad de hacer algo por Colima, estaba obligada a hacerlo. Y por eso no me arrepiento. ¿Y en qué circunstancias renunciaste al gobierno? Pues cuando después de este único programa que me dejaron hacer, decidieron que todo el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social se iba a otras secretarías, y que entonces en ese momento entendí que yo ya no le ayudaba a Colima, que yo le hacía un daño, porque mientras yo estuviera en esa secretaría, mientras a mí me siguieran viendo como una rival política, entonces no iba a haber desarrollo social en Colima. Y yo ya le estaba haciendo daño a Colima. Y en ese momento decidí renunciar a un año del gobierno. Pues sí, desde luego que no está uno para ser florero y que ese cálculo de la congruencia personal es siempre delicado. ¿Cuándo está uno ya demasiado adentro para decir que basta de resistir desde adentro y hay que cambiar a la oposición más frontal? Pero bueno, ese fue tu cálculo. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con tus propuestas para Colima.